pues 35 días ya es un tiempo muy grande de estar uno conectado con el respirador. Y llamaron a mi señora para que fuera a despedirse. Ella fue a la clínica, estuvo ahí pendiente, pero ella le dijo al médico que no, que ella no aceptaba que me desconectara. Lo que ustedes acaban de escuchar son las palabras del exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, quien atravesó una verdadera odisea a raíz de haber sido contagiado por el coronavirus recientemente. Esto es producto de una entrevista que le hicimos a él en compañía de nuestro jefe de redacción del Unicornio, Germán Sáenz, y con la coordinación técnica de la entrevista de nuestro webmaster, Darren Felipe Ortiz. Le hemos dado ante todo un valor humano por la parte en la que cuenta que iba a ser desconectado. Los médicos le dijeron a su señora que se despidiera de él. Nos pareció un relato conmovedor y en esa medida le pedimos a él una entrevista que concedió para el Unicornio y ustedes pueden continuar viéndola aquí mismo. Gracias. Creo que es interesante contar esta historia por una sola razón. Porque, como decía Jorge, yo cumplo con todos los requisitos que señala la medicina para ser persona de riesgo del SARS-2 o del COVID. Tengo 70 años, soy hipertenso y tenía un sobrepeso que me generaba los criterios médicos para correr riesgos altos de ser afectado por este virus. Yo me entero el 24 de agosto de este año, me dio una gripa. Llegó el médico domiciliario, me dijo que no era COVID. Sin embargo, yo estaba relativamente preparado para evitar que ese monstruo invisible me cogiera. Tomé varios medicamentos, pero al cabo de unos días me agravé, se me bajó la saturación por debajo del 60%, e inmediatamente la ambulancia me recogió para una clínica aquí en Bogotá. Yo entré a la unidad de cuidados intensivos al día siguiente de llegar a la Clínica Colombia. Allí me entubaron, me pusieron en estado comatoso y luego que desperté o me despertaron, había transcurrido 35 días en cuidados intensivos en UCI, conectado a un respirador artificial. Después... Durante esos 35 días, ¿usted tuvo conciencia de lo que le estaba pasando o lo tiene borrado? Uno tiene desconectado, seguramente en algunos momentos veía yo estar introducido en una esfera transparente con muchas bolas de colores y pensaba que
era el proceso ya de recuperación, pero realmente eran alucinaciones subconscientes, pero Usted, ahí no tuve nada, ninguna acción racional, ninguna ya, percepción racional. pero cuando se sentía en esa esfera, ¿usted usted podía pensar, saber que se iba a morir o tenía algo, o pensaba que quería salvarse o cómo se sentía usted ahí? No, yo suponía que ya estaba saliendo del problema, Ya, pero se volvió a perder. O sea, supongo yo que era cuando estaba de pronto despertando del coma o me inyectaban de nuevo o alguna operación médica, pero así en las condiciones estuve 35 días en la UCI. ya. He sabido que hubo un momento en que algún médico o el equipo médico dijo hay que desconectarlo, o sea, definitivamente ya no va más. Y que algún pariente suyo dijo, no, esperemos unos días a ver qué pasa. O sea, que si no, si le hubieran aceptado esa recomendación del médico de que había que desconectarlo, usted estaría por fuera. ¿Qué pasó ahí? Recuérdenos ustedes esa Ahí lo que circunstancia. sucedió es que, pues, 35 días ya es un tiempo muy grande de estar uno conectado con el respirador y llamaron a mi señora para que fuera a despedirse. Ella, ella fue a la clínica, estuvo ahí pendiente, pero ella le dijo al médico que no, que ella no aceptaba que me desconectaran y utilizó una palabra, ella es muy creyente y dijo, el único que tiene derecho a quitar la vida o a dar la vida es Dios. Y la última palabra la tiene Dios. Ya, El médico entonces se sorprendió de esa posición y me dejó vivir, porque uno está en manos es del cuerpo médico y ellos van midiendo todas las situaciones. Yo después hablé con el médico, yo ya consumía los 15 litros de oxígeno y no me alcanzaban, me ya. asfixiaban. Tuvieron que tomar una decisión que fue la decisión más trascendental de todas, y fue que me rompieron la tráquea y me abrieron aquí para poder meter por ahí, Oxígeno. colocar por ahí el respirador artificial. Ya. Y eso permitió poder volver a respirar. Usted nos decía que su señora es creyente y yo le pregunto si usted es creyente o no, tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que es más bien como agnóstico. Y bueno, ¿esa experiencia le hizo reevaluar el tema religioso o usted continúa con sus creencias? Es muy difícil, Jorge, porque de todas maneras nosotros somos racionalistas y nos hemos construido desde la visión agnóstica de la vida. Pero todas estas cosas lo ponen a uno a reflexionar sobre muchas cosas. Entre esas, el que pueda haber una energía superior, una arquitectura superior que interviene de alguna manera en la vida de los seres humanos. Lo cierto es que puedo decir que soy de los pocos que hemos logrado con mi morbilidad salir de una situación tan espantosa
Y por eso yo, después de esto, tuve que estar 50 días más en la clínica. Yo duré 84 días en la clínica. Ya. Como usted entenderá, prácticamente le toca a uno empezar a aprender a caminar como un niño. Afortunadamente, el cerebro no se me alcanzó a afectar. Esa era una de las grandes preocupaciones médicas, porque en el momento que empieza a faltarle el oxígeno al cerebro, pues usted se descerebra. Claro, ahí siguen las verdaderas secuelas. Sí. Sí. Pero hoy estoy ya me quitaron la traqueotomía, ya estoy aprendiendo a caminar. Ese es un proceso largo, complejo, difícil. Pero lo que sí puedo asegurar, como testigo viviente de ese monstruo invisible que es el COVID, es que este es un tema que hay que asumirlo con mucha seriedad. Que este no es un juego. Que esta tragedia universal del COVID, para mí producto de las barbaridades que los seres humanos cometemos con la madre tierra, con la naturaleza, con el medio ambiente. Es como una de las primeras advertencias reales de qué nos puede suceder si la humanidad sigue tratando al planeta como lo ha venido tratando, con una visión meramente capitalista y de favorecimiento individual. Y no nos unimos realmente, desde los estados más poderosos hasta los más pequeños, en rescatar el planeta para que continúe siendo el hogar Don Héctor, ¿qué posición tenía usted sobre la eutanasia y si esa experiencia que tuvo se la cambió de alguna manera? No, el tema de la eutanasia, nosotros defendemos ese tema dentro de los criterios que hoy tiene Colombia, que sobre los 3 criterios que tiene Colombia para quitar la vida o para ayudar a mejor morir, que es el tema del sufrimiento de la persona, el tema de una violación a una mujer, o el riesgo grande de poder morir ella por no intervenirse y quedar mal el feto. Pero en general, yo creo que la eutanasia debe ser una institución que el ser humano debe contemplar en un momento determinado de su vida, cuando el sufrimiento supere la capacidad de vivir. Don Héctor, hemos hablado del tema de la circunstancia particular de su salud, de lo que usted vivió, y por eso comenzamos por ese tema que digamos que es lo más noticioso. Pero habrá muchos espectadores que aquí se preguntan, bueno, ¿y quién es Héctor Moreno Galvis? ¿Por qué no nos ubica? ¿Quién es usted? Yo ejercí la profesión de abogado en Bucaramanga por allá por la década del 80 y me vinculé a un movimiento de izquierda liberal que dirigía Serpa Uribe, un personaje muy importante
de la vida nacional. Y con él hice una carrera política. Yo fui concejal de la ciudad 4 años, reemplacé a Horacio en el Senado de la República cuando la Asamblea Nacional Constituyente. Ocupé cargos de alguna importancia: secretario de Gobierno de Santander, director nacional de cooperativas, viceministro de Estado. Bueno, ya me había retirado de la política en el 98, cuando perdimos las elecciones. Posteriormente, en el 2010, el doctor Serpa me pidió que reemplazara a un alcalde que había sido destituido por unos meses. Yo acepté el encargo y ahí vinieron mis dolores de cabeza, porque yo nunca había tenido ningún problema de investigaciones ni nada por el estilo. Pero la verdad es que yo era una persona que ahí no nombré a nadie. Todos los funcionarios venían de la anterior administración. Yo iba a hacer, era un paso de unos meses. Pero en ese paso de unos meses me presentaron el plan de ordenamiento territorial, que yo sé que es un instrumento fundamental en la planeación urbana de la ciudad, para que lo firmara. Y yo no lo firmé porque me parecía que no me correspondía firmar un documento que yo no conocía. Y ahí fue Troya, porque eso tenía muchos intereses económicos, políticos y de toda índole. Lo que usted quiere decir es que lo empapelaron. Claro, yo creo que el hecho de no firmar el POT, como lo dije yo al consejo, me sacaron al primer editorial de Vanguardia diciendo que yo era un alcalde muy bruto. Resulta que el POT traía cosas muy delicadas. Por ejemplo, iba a afectar buena parte del único pulmón que le queda a la ciudad de Bucaramanga, que son los cerros orientales. Iban a hacer una expansión urbana allá, y yo no podía permitir eso. Yo he sido una persona que defiendo los derechos humanos y los derechos ambientales, y por tal razón yo rechacé la firma de ese plan de ordenamiento territorial. Y lo que dije fue una cosa que era lógica, que quien debía firmar ese POT era un alcalde elegido popularmente, como así aconteció. Pero eso me trajo muchas consecuencias. Correcto. Me abrieron investigaciones realmente por unos convenios que eran los convenios que hacen todos los años para atender la niñez, para atender las fiestas decembrinas, para atender los personas de la tercera edad, convenios de pequeños para almuerzos, dar, ¿cómo se llama eso? Chetas. Y eso fue lo que dijeron que era el carrusel de la contratación de Bucaramanga. Ahí me daba risa. Hermano, ¿te iba a hacer una pregunta, creo? Don Héctor, según eso, ¿es muy difícil ser un político correcto en Colombia? ¿Es muy complicado? O sea, ¿es tanto ya la contaminación que hay alrededor de eso que es muy difícil practicar la buena política en Colombia? Muy difícil porque yo considero, sobre todo los alcaldes, porque cuando la política la manejan con un criterio de venganza, de retaliación, y cuando la justicia, en términos generales,
se presta para eso. Por ejemplo, me abrieron no sé cuántas investigaciones en la Contraloría. Después quedaron todas archivadas porque no había nada. Me abrieron no sé cuántas investigaciones en la Procuraduría. Se archivaron prácticamente 10, quedó una que está en el Consejo de Estado. Pero mientras tanto lo colocan a usted en la picota pública y pierde usted los derechos a actuar porque el solo hecho de que lo digan a usted, que digan que usted es un corrupto, le quita cualquier posibilidad de usted participar en la vida pública, porque usted tiene que dedicarse es a demostrar que no es corrupto. A defenderse. Ya. Entonces, por ahora, yo tengo 2 investigaciones y estoy en ese proceso y tengo la presunción de inocencia. Yo no tengo ninguna condena. Estoy totalmente retirado de la vida política. Estoy dedicado a mis consultorías, a mi trabajo intelectual y hablar con periódicos alternativos. Y yo creo que el país necesita cambios profundos. Este es un país que tiene mucho sufrimiento. Hay una desigualdad espantosa. Precisamente, permítame, don Héctor, ya hablamos del tema personal de su condición de salud y también algo de su trayectoria, pero entonces ubiquémonos en Colombia. ¿Usted cómo ve en este momento el país? ¿Cómo lo ve gobernado? ¿Qué está pasando ahí? No, yo creo que estamos en una situación supremamente difícil. Y ni siquiera es la gobernanza. Es que desde los grandes poderes económicos se construyó un escenario que es lo que se llama el consenso de Washington, donde quien dirige el mundo es el capital. Es el capital. Nosotros aprendimos que la principal fuente de riqueza, que lo decían los grandes escritores economistas, la primera fuente de riqueza es el trabajo del hombre. Hoy la fuente de riqueza es el capital y la expoliación del hombre. Entonces vemos nosotros mesnadas de vendedores ambulantes, de gente sin trabajo. Hoy tenemos el 10% de personas por debajo de la curva de pobreza, el 20% de desempleo, la miseria rampante en toda Colombia. Eso tiene que hacer pensar a los seres humanos que algo está mal. Y ni siquiera es la gobernanza, es la necesidad de construir un cambio desde el fondo de la relación económica, social, global. Lo están diciendo escritores, economistas de grande trascendencia mundial. Y hay que escuchar a Chomsky, hay que escuchar a Stiglitz, hay que mirar aquí en Colombia todos los economistas serios que no se prestan a colocarse al servicio del capital, a que se revise que esta sociedad necesita un cambio profundo. Lo vimos con el COVID. El COVID y todas las enfermedades virales que están surgiendo en el mundo no es otra que producto de la alteración del planeta Tierra por el calentamiento global, por la tala indiscriminada de árboles, por la producción excesiva de metano,
por todo lo que nos han venido diciendo los ambientalistas. Y los únicos que podemos resolver el problema somos los seres humanos si tomamos conciencia de ello. De lo contrario, seguimos hundiendo el barco, seguimos destruyendo la madre tierra y seguimos destruyéndonos nosotros mismos. Herman. Don Héctor, usted que está tan preocupado por el medio ambiente y ha vivido en Santander y todo esto, bueno, ¿cómo ve lo del páramo de Santurbán? ¿Es posible que señor, sí? Además, que usted como que desarrolló un proyecto para proteger los páramos como parques naturales, algo así, no sé si... Nosotros luchamos antes cuando era la Grey Star. Yo estaba de precandidato a la gobernación de Santander. Presentamos una demanda contra la Grey Star oponiéndonos a la explotación del páramo de Santurbán. Estoy hablando del año 2010. Luego vino la negociación y le entregaron eso a otra empresa que creo que tiene capital árabe, creo, que es Minesa. Minesa. Ha querido justificar la explotación, pero cualquier explotación que se haga del acueducto de Bucaramanga hacia arriba afecta el sistema de páramos. El páramo de Santurbán es uno, y todos los demás páramos que construyen todo el sistema de páramos que se ha llamado Santurbán, que recoge Santander, norte de Santander y parte de Boyacá. Es el sistema de páramos más grande del mundo y genera la vida de millones de personas, de fauna y de flora, y del sistema mismo de esa parte tan importante donde nosotros vivimos. De tal suerte que yo he planteado y escribí un artículo para el Unicornio que la única forma de proteger el páramo es que se produzca una ley para que el gobierno acate las decisiones de crear un parque nacional de páramos, como están los parques nacionales que tenemos muchos ya en Colombia, donde no es posible la explotación de nada que esté dentro de esa área de parque nacional natural, no de parque regional o de zona regional como está el páramo de Santurbán, que eso son resoluciones que producen las corporaciones regionales. Hay que plantearnos en la creación de un parque nacional y que el Estado le invierta recursos a esa fuente tan importante de producción de agua y de vida. Pero yo presenté hicimos un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley que ha venido como siendo escuchado por algunos congresistas para ver si se crea el Parque Nacional de Páramos en Colombia. Y así protegeríamos decididamente el páramo de Santurbán, porque ahí el gobierno tiene que entrar a comprar predios, a contratar guardabosques que serán los mismos habitantes de la región, y protegeríamos ese lugar tan importante para la humanidad, porque no solamente para Santanderes, por supuesto a nosotros nos afecta de una manera absolutamente directa. El momento en que entren a explotar el páramo de Santurbán, en unos años el área metropolitana de Bucaramanga, buena parte de Cúcuta, Pamplona, etcétera, se quedarían sin agua. Entonces, don Héctor, es muy buena esa iniciativa y esperemos que logre salir adelante en el Congreso. Para aterrizar un poco ya en la coyuntura política actual, yo diría que Colombia está en este momento sujeta a dos fuerzas políticas básicas, una el uribismo y otra el antiuribismo.
en la parte uribista, pues parece que están tratando de promover al hijo del patrón de los uribistas, al hijo de Álvaro Uribe, a Tomás Uribe. Y en el otro lado vemos ahí como un zaperoco, un revuelto tenaz, agarrados entre todos. ¿Usted cómo ve esa situación, esa coyuntura actual hacia 2022? ¿Usted ve como que todo esté para que tengamos al hijo de Uribe en el poder en el 2022? ¿O usted a quién le gustaría ver y qué posibilidades ve de que logremos zafarnos de esta situación tan compleja en ese terreno político? Jorge, yo tengo una visión un poco distinta. Es indudable que los partidos tradicionales ya no llaman la atención de la sociedad colombiana en su conjunto. Y se está expresando claramente en las grandes urbes. Medellín ganó un joven amigo de la propuesta de la Colombia Humana, nadie lo esperaba, le ganó las maquinarias del expresidente Uribe. En Bogotá ganó un movimiento nuevo, los Verdes. En Bucaramanga ganó un señor que ni siquiera vivía en Bucaramanga. En Cúcuta ganó otro señor que no tenía que ver nada con la vieja política. En Cartagena sucedió lo mismo. En Cali ganó un hijo de un comandante guerrillero de Iván Marino Ospina, que es un comandante muy importante de las guerrillas del M-19 que firmaron el acuerdo de paz hace unas décadas. Este es, dijéramos, la muestra clara que la sociedad colombiana, por encima de la polarización, está mirando con un sentido más crítico la gobernanza. Y yo creo que el 2022 va a ser un punto de quiebre de la vieja política. Germán, una última pregunta, porque no se nos alargue tanto la entrevista. No se le escucha, Germán. Germán, no se le escucha. Don Héctor, ¿considera entonces que no sea posible que los uribistas se mantengan en el poder a pesar de todos esos cambios que usted acaba de describir? ¿No ve posible que de pronto ellos hagan todo lo posible para quedarse ahí, amarrados en la presidencia? Yo pienso que el Centro Democrático y el presidente Uribe ya cumplieron su ciclo. Si acaso logran hacer una alianza con todos los partidos y movimientos tradicionales para lograr tener un candidato en segunda vuelta, y creo que le están apuntando a eso. Va a haber un candidato, el que mejor convenga, pero no va a ser del Centro Democrático. Ese es un partido que se ha debilitado, como se ha debilitado la U, como se ha debilitado el Partido Conservador de tiempo atrás, como se ha debilitado el Partido Liberal. Cambio Radical. Cambio Radical está completamente debilitado. Van a tratar de unificar todas esas fuerzas en sacar un candidato que ahora lo llaman el candidato de la derecha. Yo no diría que fuera el candidato de la derecha. Yo digo que es el candidato de la vieja política. Hay movimientos nuevos que están surgiendo en este confuso mundo de las comunicaciones, pero indudablemente que Petro es como la figura más importante que tienen los sectores sociales y buena parte de lo que se llama el mundo del centro izquierda. Ahí está la izquierda también dividida, pero el pueblo, que es superior a sus dirigentes, van a optar
porque las reglas del juego lo señalan así, por uno de los dos candidatos. Yo creo que el doctor Petro va a segunda vuelta y se enfrentará con el candidato que logre armar los movimientos tradicionales en la política. Eso es lo que yo observo como persona más o menos estudiosa del tema político y social de Colombia. ¿A usted quién le gustaría ver en la presidencia en el 2022? Última pregunta. En su oportunidad estaremos haciendo las campañas que correspondan a esas realidades. Don Héctor, muchas gracias por esta entrevista. Teníamos mucho interés en conocer su caso particular porque eso es algo que nos parece muy noticioso desde lo periodístico. Una persona que en sus condiciones logró salir adelante. Y pues hemos conocido también sus impresiones sobre la situación actual de la política. Lo vemos muy bien repuesto, nos alegra mucho. Y pues le agradecemos su presencia en este espacio. Gracias, Jorge. Gracias a Herman y a todo su equipo importante de periodistas. Y le deseo, Unicornio, que siga avanzando y siga creciendo porque necesitamos medios de comunicación que no estén atados al gran capital. Muchas gracias, don Héctor. Muy amable por su presencia aquí. Muchas gracias.